Bueno, pues ahora pasemos a esta segunda pregunta dentro de este mismo tema. Y pregunto yo a nuestro hermano pastor Medardo Gómez, para los no católicos, lo único que es considerado como verdadera autoridad de Dios es solo la Biblia o la Biblia y la tradición. Escuchamos. 13 minutos, por favor. Gracias. La tradición se define como la transmisión de creencias y prácticas, tanto como por medio orales como escritos. La Biblia misma es parte de una tradición. Lo que Jesús condenó fueron las prácticas y tradiciones. En el tiempo lo condenó a los judíos y lo condena todavía en su palabra, de tradiciones de hombres. Eso es lo que la Biblia condena, tradiciones de hombres. La Biblia misma es un legado, es una tradición, como la tradición, la definición es una transmisión. Ella misma es una tradición, es una transmisión. Pero ¿qué encontramos en la Biblia? ¿La transmisión de qué? De todo aquello que fue transmitido a nosotros, vale la redundancia, por los hombres, por los apóstoles, por los profetas. En el caso de lo que parte del Nuevo Testamento para acá, que se nos fue legado en la Biblia de parte de los apóstoles, seguidores de Jesucristo, sus discípulos. El legado de ellos fue todo lo que Jesús le enseñó a ellos que enseñaran acerca de Él y de su palabra. Entonces, lo que Jesús siempre ha condenado y lo que la Biblia condena son las tradiciones de hombre. Prácticas que no están de acuerdo, prácticas que nunca Jesús enseñó y que son tradiciones, y que se han venido transmitiendo. En este caso, que tal vez en el otro tema pero un montón de prácticas de la Iglesia Católica, y yo sé que algunos no tienen como dijo no sé, Guillermo, le digo Guillermo porque lo conozco, no se tiene el self-control cuando se habla de esto, y el católico se siente ofendido, y por eso es que ha habido esa discrepancia entre el católico y el evangélico, que en lugar de amarnos, hemos llegado al extremo de odiarnos. ¿Sabe por qué se lo digo? Yo no ven, porque ¿de dónde entonces nace ese odio? Ese odio es transmitido al corazón por una tradición. En mi país, El Salvador, yo visito mucho los cantones. No estoy generalizando, como dijo Salvador, que no voy a decir que todos ustedes, por la actitud de uno, todos son iguales. No, yo no los conozco a ustedes, pero sí conozco los católicos de donde me han apedreado. Y usted tal vez dirá mentira, me han echado agua caliente. Y usted dirá es mentira. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo cree, no lo crea. No vengo a convencerle. Pero Dios es testigo que todo eso lo he visto. ¿Y quién les transmitió eso? En su capilla, en ese cantón donde yo visito, el mismo párroco de ahí les transmitió eso a ellos. Cuando vengan los evangélicos aquí, háganles esto. Usted podrá no creerlo, pero yo sí lo creo. Eso, ¿por qué? ¿Por qué lo creo? Porque a mí me ha sucedido. Y yo no he venido aquí a mentirle. No he venido a eso. Pero imagínense, cuando Jesús condenó las tradiciones de los judíos, y especialmente de los fariseos, que eran hipócritas, y que ellos guardaban ciertas
tradiciones de hombre, pero en su corazón no moraba Dios. Pero sí eran celosos de sus tradiciones, dice la Biblia. Pero sus hechos y sus actitudes eran contrarias, eran celosos de sus tradiciones. Como que yo sea celoso, digamos, del evangelio, digamos, ¿cómo se llama? De donde yo pertenezco. Usted es católico, yo sé que la mayor parte aquí son católicos o todos, no lo sé. Pero hay una cosa, muchas veces el católico defiende sus tradiciones, pero sus hechos, y lo digo al evangélico también, porque yo en la congregación eso le predico a los hermanos. Aquí no se trata de defenderle, digo yo, tradiciones o defender el local o defender a un hombre. No, si todos somos seres que Dios nos creó. Pero ha llegado a ese extremo el ser celoso de las tradiciones que han corrompido el corazón nuestro y que hemos dejado el camino verdadero por medio del cual se puede conocer a Dios, que es el amor, porque no hay otro camino. Ser celoso de las tradiciones no lleva a Dios, y más cuando estas tradiciones son de hombres. Los fariseos eran celosos de sus tradiciones, criticaban a Jesús. ¿Por qué tú no te lavas esto? ¿Por qué tus discípulos no hacen esto? Entonces Jesús condenó todo ese legado, toda esa tradición de hombres. Pero nunca condena la Biblia el legado que tenemos en este precioso libro de la palabra de Dios, sus enseñanzas. Él mismo dijo: vayan, prediquen, hagan discípulos más y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y eso es lo que todo ministro debemos de enseñar. Lo que Jesús dice en su palabra que enseñemos. El amor. Hablamos con Salvador esta mañana y tocábamos ese punto. Él me decía: ¿y cómo identificar a un cristiano? Simple, digo yo, por sus frutos. Yo puedo tener una Biblia de este tamaño, más grande, chiquita, roja, café, de pasta, pero esto no me hace cristiano a mí. Esto no es lo que me hace cristiano a mí, el cargar esta Biblia. Eso no me hace cristiano. Entonces, la tradición, ese legado, es un legado. Ya sea escrito, oral, ahora la tenemos escrita. La palabra de Dios en sí fue el legado. Es un legado de Dios para el hombre en general, no para la iglesia católica, no para la iglesia protestante. Es el legado de Dios para el ser humano, para que a través de ello conozca la voluntad de Dios. Ese es el legado de Dios, este libro, su palabra. Que claro, es una tradición, que ya lo dijimos, lo definimos como el legado de Dios a la humanidad. Entonces, cuando la pregunta ¿es Biblia o tradición? Pues la misma Biblia es una tradición, es un legado, pero es el legado de Dios. Entonces, la Biblia no condena las tradiciones del legado de Dios verdadero, de la palabra de Él, sino que las tradiciones de hombres y todas aquellas prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso es lo que condenó Jesús. Hoy, si usted analiza, y no es porque usted se sienta mal, pero la Iglesia Católica tiene un montón de legado, de tradiciones que no son respaldadas por la Biblia. Y que están queriendo transmitir el amor de Dios a través de tradiciones, la enseñanza de Jesucristo, a través de un montón de prácticas que no son aprobadas por la Biblia, que no producen ningún cambio en el corazón.
Para mí la verdadera tradición, por supuesto, es el legado de Dios, su palabra. Pero una palabra que transforma, que cambia, que hace al hombre a la imagen de Dios, que transforma el corazón. Entonces, una de las cosas que le pedí al Señor yo hoy, al Espíritu Santo, y se lo decía a Él, no he venido a probar capacidad mía, no. Yo no los veo a ustedes como alguien que les voy a decir aquí, que usted que voy a entrar en una, no. Yo lo veo a usted, al ser humano, y ahí estoy incluido yo, como unos seres necesitados, que estamos buscando, que el humano está buscando cómo volver a tener ese encuentro con Dios, porque Dios hizo al hombre espiritual, para que el hombre siempre esté ahí, queriendo acercarse a su Creador. Así lo ve Dios, como Dios lo ve. No como la religión A, la religión B, la religión C. Los ve como seres que Dios los creó. Y que yo sé que ustedes, y a muchos de ustedes, de todo corazón, algunos son sinceros, algunos no lo son sinceros. Yo sé que algunos son celosos de sus tradiciones, de sus dogmas. Sinceramente quieren tener quizás un encuentro, pero hay un camino nada más. Hay un camino. Así que Jesús condenaba las tradiciones de hombres. Todo aquello que no es el legado de Dios. Nosotros estamos basados en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús nos ha transmitido a través de los hombres, a través, ya sea por los medios orales, escritos. Ahora tenemos la transmisión del legado de la palabra de Dios en este libro. Y la Biblia dice, pues, no hay que agregarle ni quitarle. Todo lo que está ahí fue lo que Dios ha deseado poner en este libro. La palabra de Dios, toda, dice, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que Dios se le plació dejar está aquí. Se encuentra aquí. Y el tiempo se terminó. Entonces, las tradiciones que condena la Biblia son las que no van conforme a las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Gracias a nuestro hermano Pastor Medardo Gómez. Y pues ahora vamos a pasar con nuestro hermano Salvador con la misma pregunta. Escucharemos su respuesta. La pregunta es esta. Para la Iglesia Católica, lo único que es considerado como verdadera autoridad de Dios es solo la Biblia o la Biblia y la tradición. Escuchamos su respuesta. Gracias. Bueno, la pregunta es clara. Si nosotros consideramos que solamente la autoridad es la Biblia o reconocemos como autoridad Biblia y tradición. En primer lugar, tenemos que definir bien claramente el término tradición. Ya el pastor ya hacía una referencia con respecto a la tradición. Tradición es el conjunto de enseñanzas. En el aspecto cristiano, la tradición cristiana es el conjunto de las enseñanzas que los apóstoles transmitieron durante su ministerio y que luego ellos vinieron y ese depósito de la fe, como se le llama en el Nuevo Testamento, se lo confiaron a hombres idóneos que fueron preparados por ellos mismos para que ellos siguieran transmitiendo este depósito de la fe. ¿De quién recibieron ellos este depósito de la fe? Lo recibieron de Cristo durante sus 3 años de ministerio público, pero también después por las revelaciones que el Espíritu Santo les iba haciendo a ellos a medida que ellos pues tenían esa comunión con Dios. Una prueba de ellos es el apóstol Pablo.
Pablo no conoció a Jesús personalmente, pero él recibió, incluso él mismo dice que recibió directamente de Jesús la revelación del evangelio que él predicaba. Porque él dice que cuando él se convirtió, después se fue 3 años a Arabia, al desierto, y en ese lugar fue donde Jesús mismo personalmente, de acuerdo al testimonio de él, le reveló a él este mensaje del evangelio. Ahora, el problema es, o el libro que nosotros le llamamos Biblia. A mí me enseñaron cuando yo no era católico que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Aquí es donde primeramente empiezan, cuando uno sale de la iglesia católica y llega a uno de estos grupos, empiezan a decirle: no, hermano, es que usted tiene que salirse, quitarse todas esas tradiciones de hombres, porque lo único que nos importa a nosotros y en lo que nosotros nos basamos es la Biblia. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta, y lo que no lo dice la Biblia, entonces definitivamente no es. Entonces ya una vez le han convencido de eso, comienzan ya a decirle: no, mire, la iglesia católica tiene tradiciones de hombres. Pero aquí viene algo bien importante. Y yo me pongo a pensar, ok, si la Biblia es una tradición, como decía el pastor, es parte de una tradición, yo diría: no, la Biblia no es parte de una tradición. La Biblia es el compendio de toda la tradición o de la enseñanza que los apóstoles predicaron. Ahora, también Jesús, es cierto, condenó prácticas de tradiciones de hombre, pero más que todo Jesús no condenó tanto en sí las prácticas, sino la hipocresía de estas personas que ellos ponían como pretexto para su vida los determinados mandamientos que ellos mismos supuestamente habían hecho. Ahora, si yo vengo y digo que las prácticas, que la Biblia, que las tradiciones de la Iglesia Católica es tradiciones de hombre, me ponen un problema a mí, porque ¿quién escribió la Biblia? ¿O acaso fue un ángel que bajó con una Biblia en la mano y se la dio a los apóstoles y le dijo? ¿O vino Jesús y les dio una, así como Moisés que bajó con unas tablas escritas por Dios, y vino Jesús y les dio a todos una Biblia y les dijo: tomen, vayan por todo el mundo y prediquen y lleven esta Biblia, y el que no tiene Biblia pase a la librería de nuestra iglesia y compre una? No fue así, no funcionó así. Ellos predicaron la tradición oral. De eso es como se le llama primeramente, la tradición oral. Ahora, esto fue todo un proceso que se fue dando, esa transmisión de la palabra de Dios, y por el tiempo no voy a mencionar todos los numerales del catecismo porque son demasiado, pero usted puede anotar del numeral 77 al numeral 83, numeral 77 al 83, usted lo puede ver en su casa. Luego del numeral 96 al 99 y del numeral 123 al 126 nos hablan con respecto a esta cuestión de cómo explica la iglesia la tradición. Pero en uno de esos numerales hay algo que es muy importante y yo lo quiero mencionar, que es en la etapa de la formación de esto. En la formación, el numeral 126 de los evangelios, se pueden distinguir 3 etapas. Primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Segunda etapa, la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron, la palabra es bien clara, querigma, hablaron, ellos iban y predicaban, hablaban, ellos iban, eso es lo que Jesús les dijo: vayan y prediquen este evangelio, hablen. No les dijo: vayan y escriban el Nuevo Testamento, o tomen, aquí está la Biblia ya completa y vayan a predicarla. No dijo Jesús nunca eso, dijo: vayan y anuncien este mensaje a toda criatura. Entonces viene la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Y ahora viene la tercera etapa, los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera de Jesús. Comienza a circular una serie, porque le voy a decir una cosa, hermanos, la Biblia son en el Nuevo Testamento 27 libros, pero no fue todo lo que se escribió. Incluso San Pablo menciona en la carta a la Odisea que esa carta nunca la hemos visto.
No la encontramos, no la conocemos, pero Pablo dice que la carta de ustedes la lean los de la Odisea y la de la Odisea leanla ustedes, les dice a una determinada iglesia. Quiere decir que en esa época, si usted supiera la cantidad de material que hay, que se transmitían, la carta de Clemente, y habían correspondencias, y entre esas correspondencias iban las cartas de Pablo a las iglesias. Evangelios, usted supiera cuántos evangelios hay. Hay una cantidad de evangelios apócrifos que usted se maravillara de todos los evangelios que hay. Está el evangelio bionista, el evangelio de los hebreos, está el evangelio del anuncio del nacimiento de Jesús, está el evangelio de la natividad de María, e incluso hay evangelios que hablan sobre María también, que son escritos que fueron durante los primeros 100, 200 años de la iglesia. Entonces toda esa literatura que al final de cuentas hubo un momento en que se decidió qué libros sí podían ser parte de un catálogo de libros inspirados y qué libros no. Porque habían ciertos libros, como por ejemplo el evangelio de los ebionitas o de los hebreos, que ellos eran vegetarianos y habían manipulado el texto de San Mateo, donde Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Pero como ellos eran vegetarianos, habían escrito: ¿que acaso yo he querido comer carne de cordero con ustedes? Entonces vinieron los obispos y dijeron: no, esto no. Esto es una herejía, esto no lo podemos poner acá. Y así hubieron tantos evangelios. Por ejemplo, uno de los evangelios dice que Jesús, jugando con los niños, agarraba barro y los hacía palomitas y les soplaba y salían volando los animalitos. En otro de los evangelios incluso dice de que los leprosos se bañaban con el agua de los pañales que María lavaba, de los pañales de Jesús, y esa agua con los de los pañales de Jesús los leprosos se bañaban y quedaban sanados. Ahora, todas esas cosas en un determinado momento que la iglesia dijo: no, esto no entra, esto no puede ser inspirado, pero era parte de la literatura de la gente. Ahora, aquí vamos a ir viendo un poco sobre la historia del canon. ¿Cuándo es que comienza el canon a formarse? El canon del Nuevo Testamento en el Sínodo de Roma del año 382, o sea que ya tenían 382 años ellos desde que comenzó la iglesia y no tenían la Biblia, hermanos. Hasta en el año 382 y luego en el concilio de Hipona en el año 397 y después en el de Cartago, siempre en el mismo año, declaran sucesivamente cerrado el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros. Fue hasta en esos concilios que se decide: ok, estos 27 libros son los considerados inspirados por Dios. Ahora puede pasar a la librería de la iglesia y compre su ejemplar del Nuevo Testamento. ¿Creen que pasó eso? No había imprenta, hermanos. Entonces en esa época ninguno de los apóstoles, ninguno de los cristianos, nadie andaba con Biblia bajo el brazo, hermanos. ¿Cómo era el culto? ¿Cómo era la predicación? Era hablada, oral. Había mucha enseñanza que quedó escrita en muchos documentos que a la hora de las horas solamente quedó compilada en estos 27 libros que decidió la iglesia que eran inspirados por Dios. Ahora, el concilio de Florencia, y aquí es donde viene el problema más grande. El concilio de Florencia en el año 1441. ¿Cuánto tiempo fue, hermanos? 1100 años después del que el canon de 27 libros quedó completado. Fue hasta 1100 años después que ya vino la iglesia y ratificó el carácter canónico de los 27 libros. Y esto después fue finalmente ya decretado por el concilio de Trento en el año 1546. Quiere decir que por todo ese lapso de tiempo, hermano, sí había Biblia, sí había Nuevo Testamento, pero fue hasta en esta época que ya quedó oficializado, hermanos. Ahora, aquí viene otra cuestión con respecto a esto. Y esto se lo estoy diciendo de un libro que se llama Breve Historia del Canon Bíblico de Gonzalo Báez Camargo, un biblista de Sociedad Bíblica protestante, por cierto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando se inventa la imprenta y ahora la gente empieza a tener acceso a las Biblias, en nuestra época, 100, 200 años atrás, que se puede tener acceso a la Biblia, ahora se le empieza a decir a la gente: no, usted tiene que andar la Biblia y todo lo que la Biblia dice. Pero ¿qué pasó en los 1800 años anteriores? Todo era predicación oral, hermanos. Segundo lugar, también, ¿cuál Biblia es la que vamos a usar? Porque la Biblia que yo usaba antes era la Biblia de Casiodoro de Reina. Y esa Biblia es la Biblia que fue editada por Casiodoro de Reina en 1500. Ya le voy a buscar, aquí tengo la información. Y Casiodoro de Reina fue un ex monje de la Iglesia Católica, que él lo que hizo fue que tradujo la Biblia ¿cómo poderle decir? De los textos originales griegos, hebreos y arameos, pero aparte de eso, cotejada con la Vulgata.
Ahora, lo que hizo Casiodoro de Reina, vamos a ver, ojalá que me alcance el tiempo para poder terminar esto. Lo que hizo Casiodoro de Reina fue lo siguiente, escuche esto. En 1569, la primera Biblia completa al castellano, versión de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea, contenía en el Antiguo Testamento una serie de libros que hoy no está en esa Biblia. Por eso le estamos hablando. Si estamos hablando de Biblia, entonces ¿cuál Biblia? Porque hasta esa época el canon del Antiguo Testamento que se consideraba era un canon que se llamaba el canon griego, que incluía cierta cantidad de libros que hoy usted mira la Biblia del hermano pastor, no los tiene. Pero Casiodoro de Reina, la misma Biblia que él tiene en 1569, sí tenía esos libros. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría, añadiduras a Daniel, añadiduras a Esther y Primera y Segunda Macabeos. Ahora mire lo que dice. En 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina en revisión de Cipriano de Valera, la cual conservó los mismos libros. ¿Cómo es que en esa Biblia desaparecen? En 1827 las congregaciones bautistas y presbiterianas de una confesión que se llama de Westminster, en 1827 le dijeron a Sociedad Bíblica, quite esos libros de ahí o ya no les seguimos dando la plata que necesitan para subsistir. 5,000 libras esterlinas anuales. Y como Sociedad Bíblica sabía que con eso se venía la quiebra y como por la plata baila el mono, Sociedad Bíblica quitó esos libros. Mucha gente no lo sabe. La Biblia es la parte importante porque es donde está revelado todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero aparte de la Biblia tenemos la tradición de la iglesia. La Biblia surge de la tradición. Pero la Biblia en sí sola, como Biblia, no es toda la autoridad que nosotros necesitamos en cuestiones de fe, dogma y doctrina. Por esta sencilla razón, porque si eso hubiera querido Dios, hubiera dejado la Biblia desde el primer momento de la formación de la iglesia. Pero la Biblia se vino a formar hasta 300 años después que la iglesia había comenzado. La tradición es importante. Y me gustó, y algo bien importante lo que dijo también el hermano pastor. El problema del fanatismo. Cuidado con el fanatismo. Mejor instruyámonos, formémonos, porque así como él le han echado agua caliente, a mí también me han ofrecido que me quieren quebrar la boca. Y en una parroquia ahí en El Salvador llamaron para decirme que me abstuviera de llegar o me atuviera las consecuencias. Así que cuidémonos también del fanatismo religioso. Y termino con una última cita. Juan 21:25 dice, Juan 21:25, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No todo lo que dijo Jesús, no todo lo que predicó Jesús, no todo lo que se enseña tenía o tiene que estar en la Biblia. Muchas cosas no entraron en la Biblia, pero no quiere decir que son verdad. Son tradición, enseñanza de la iglesia. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano.